Y estamos de vuelta en Secuencia Inicial, ya está en nuestra mesa y le agradecemos por estar con nosotros esta tarde. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, gracias por venir. No, los agradecidos nosotros, muy contentos de estar por primera vez aquí en el piso. Bueno, te quería empezar preguntando por algo que nosotros ya veníamos hablando hace una hora, pero como es tan reciente, quiero saber un poco tu opinión. ¿Viste el discurso de Milei ayer? Yo creo que tuve el acierto de aceptar una invitación que tenía justo para la misma hora estar en la obra de teatro que se está estrenando, el memorable debate ese entre Rucci y Tosco, y bueno, por lo tanto me fui enterando ahí cuando salía de la obra más o menos el papelón, el verdadero papelón que hizo el presidente durante la jornada de ayer, y por supuesto que nada nuevo. Un presupuesto, uno cree que el presupuesto, uno puede advertir el plan de gobierno detrás de un presupuesto, o analizando el presupuesto, uno puede conocer cuáles son las prioridades políticas de una determinada gestión, gobierno nacional o una provincia o cualquier municipio. En este caso se prioriza el pago de la deuda, cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, seguir con exenciones impositivas, consolidando un sistema de recaudación impositiva absolutamente regresivo en la Argentina, en donde, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, no pagan impuestos según la capacidad contributiva, es decir, más aportan los que más tienen, sino que, por el contrario, aquí se vuelve a modificar los impuestos a los bienes personales, y se carga más peso impositivo sobre la clase media y los sectores populares. No hay ninguna novedad en lo de ayer, solamente más ajuste, y yo sí creo que la noticia es que el león está dejando de rugir. Formo parte de los que creen que este gobierno pasa su peor momento, fracasa parado sobre sus propias premisas. 7 meses estuvieron diciéndonos, no nos dan las herramientas para gestionar el Estado, no nos aprueban la ley bases, y resulta que ahora ley bases aprobada, pacto de mayo firmado, DNU vigente, y la crisis económica recrudece. Pasamos de una recesión a una depresión, que es una caída más profunda y más persistente de la economía. Ya parece que de nada sirve que a esta altura o baje la inflación o se estabilice el proceso inflacionario, cuando hay rubros que aumentan, que tienen efecto acumulativo. Me refiero a la luz, el agua, el gas. Desde ATE Nacional hicieron una presentación en la justicia por la ley bases y un pedido y se sumaron al pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral, ¿no? Sí. Quería preguntarte justamente por esto. ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma laboral aprobada? Y si también es posible pensar en otra reforma laboral, pero que sea en favor de los trabajadores. Bueno, qué interesante esa pregunta. Primero, la reforma laboral contenida en la ley de bases es absolutamente regresiva. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya estudió 63 países en el mundo en los cuales se impulsaron legislaciones similares a estas, y en todas fracasaron. No contribuye esta reforma del presidente Milei para crear más empleo o aumentar el empleo registrado. En el caso nuestro, puntualmente del empleo público, hemos realizado una presentación judicial, hemos demandado al Estado argentino, al Poder Ejecutivo Nacional, porque la ley bases, por supuesto, vulnera derechos elementales en el régimen de disponibilidad. Para que entendamos, el régimen de disponibilidad ya existía en la ley 25.164, que es la ley de empleo público. Ahora, ¿qué hace esta reforma? Incorpora un aspecto subjetivo, un criterio subjetivo para que una trabajadora o un trabajador pueda ser declarado en disponibilidad. Antes, ¿qué era? Bueno, alguien podía ser sujeto de disponibilidad cuando se cerraba un organismo o se suprimían cargos y funciones y había que agotar toda una instancia de reubicación de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Mediante esta reforma, además, alguien puede ser declarado en disponibilidad
cuando se supere la dotación óptima de personal de un determinado organismo. ¿Y quién dice cuál es la dotación óptima? Sturzenegger, es decir, la autoridad de aplicación, en este caso es el propio empleador, el propio patrón. La segunda parte de su pregunta a mí me mueve a dos razonamientos. El primero, decir que no le tenemos que tener miedo a la palabra reforma o al término reforma laboral, porque como usted bien refirió, la reforma laboral puede ser a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Yo creo que no fuimos capaces de discutir con suficiente fuerza la disminución de la jornada laboral, y eso como un ejemplo de tantos otros. Ahora, también me parece a mí que nosotros tenemos que tener una mirada reflexiva, una suerte de autocrítica, porque si acá hubo un señor que dijo, voy a destruir el Estado, y diciendo eso terminó como presidente, es evidente que han existido algunos consensos que dan cuenta que este Estado, así como está, se fue alejando con el correr de los años de las verdaderas necesidades que tenía la gente. Y yo me pregunto por qué pasaron tantas décadas de democracia y tenemos que seguir haciendo colas en los hospitales a las 4 de la mañana. Me pregunto cuál es la salud que nosotros muchas veces defendemos cuando tenemos trabajadores y profesionales absolutamente formados, pero hospitales que se caen a pedazos o que los salarios son miserables. Si uno comienza a indagar qué está ocurriendo hoy en los barrios, de alguna manera hay una pseudo privatización de la salud y de la educación y ya en la clase media. Me parece que son debates a los que no tenemos nosotros que rehuir y decir, estamos dispuestos los estatales a discutir en una mesa un nuevo Estado. Ahora, el Estado moderno, términos que antes repelíamos, la modernización del Estado, el Estado inteligente. Bueno, inteligencia artificial, sí, para que un médico opere a distancia a un paciente como ocurrió en otros lugares del mundo. Ahora no la inteligencia artificial para que Patricia Bullrich nos espíe a todos y haga de la Argentina un gran hermano para después saber cómo pensamos y castigarnos. Me parece que nosotros debiéramos hoy no solo reclamar por nuestros derechos, sino también estar abiertos a este debate, pero para debatir un Estado que esté al servicio del pueblo, no como quieren quienes gobiernan hoy la Argentina, un Estado que esté al servicio de 4 o 5 vivos. Mati. ¿Cómo analizan? Porque parte de esto también fue contenido de la carta de Cristina de la semana pasada, que habló un poco de esto de cuestión de la eficiencia del Estado, de dar debates de la eficiencia del Estado, que es algo que un poco el peronismo había rehuido a debatir durante los últimos años. ¿Consideran que se está abriendo la posibilidad de que no sea una cuestión de o mucho Estado o poco Estado en la discusión esa que vos tenés con el libertarianismo, sino que el peronismo puede debatir internamente de esto de, bueno, se tienen que hacer algunas cosas para que efectivamente, digamos, atender al reclamo de mayor efectividad del Estado? Sí. Usted tiene frente un sindicalero, ¿no? Sí. No estoy acostumbrado a decir yo formo parte de los que perdimos o... Claro. Porque yo siempre cultivé la autonomía sindical, que no quiere decir neutralidad. Es decir, a nosotros no nos da lo mismo cualquier gobierno, es evidente. Preferimos siempre un gobierno que aliente el trabajo, la producción, la economía, el desarrollo de nuestro pueblo. Pero en ATE, al menos bajo esta conducción, no se hace lo que dice un presidente, un gobernador o un intendente. En ATE hacemos lo que dicen las asambleas de trabajadores, partiendo de esa base que nos sentimos con cierta autoridad para opinar de la carta de Cristina, no lo que le ocurrió a otros dirigentes que parecían haber quedado presos de algunas diferencias que parece que existen por ahí. Entonces algunos estaban a favor de lo que opinaba la expresidenta y otros estaban en contra. En nuestro caso, le digo, formo parte de un sindicalismo que cuestionó con dureza y dijo, Macri pudo despedir cuando llegó al gobierno 35.000 trabajadores estatales porque el gobierno que había estado antes, inmediatamente que él, había dejado precarizado 80.000 trabajadores. ¿Sabe cuánto dejó Alberto Fernández? 70.000. Sí. Es decir, no aprendieron nada. Y entonces hay una suerte de autocrítica. Nuestro sindicato fue uno de los tantos que
se dividió fuerte durante el kirchnerismo y ahora es como que ambos sectores que de aquel momento estamos haciendo autocrítica. Nosotros diciendo, para mí tuvo que llegar Macri para darme cuenta que cuando le hacía paros a Cristina por el impuesto a las ganancias, bueno, Sí. no sé si no estaba sobregirado. Ahora, compañeros que pensaban otra cosa también se dieron cuenta que el apoyo, que no sea un apoyo crítico, un apoyo movilizado, hace que queden 80.000 trabajadores precarizados y que ahora Milei los pretende echar como mosca. Por lo tanto, digo, así como digo eso, bueno, digo que en esa carta se dicen algunas cuestiones interesantes. Sí. ¿En serio vamos a seguir escondiendo bajo la alfombra el debate del modelo sindical en la Argentina? A nosotros nos van a hacer creer que no, que porque está Milei enfrente, acá tenemos que hacer como si nada pasara y dejar que un sindicato, como pasó en la paritaria nacional, firme un 1% de aumento. Escuche bien, no es que Milei impuso por decreto el congelamiento salarial en el Estado. Hubo otro gremio que lo aceptó. Entonces perdónenme, yo me cansé. No van a encontrar acá a alguien que diga en pos de la completa unidad del movimiento obrero. No, hay algunos gremialistas que siguen haciendo negocios de su silencio en la Argentina y que fueron hasta cómplices de la última dictadura militar. No nos debemos asombrar que existan gremialistas. Entonces, yo digo, la unidad... bueno, digo, de la carta eso, la crisis de representación, bueno, no solo es política, sino también es en los sindicatos. Y ¿por qué usted no puede saber cuánto gana, en qué auto anda y en qué casa vive un sindicalista? Sin embargo, un funcionario público está obligado a hacer una declaración jurada. Los gremialistas no. ¿Usted cree que es justo o que después de tantos años de democracia los sindicatos no siguen siendo islas exentas de todo tipo de control o que se mantienen fuertes privilegios que no tendrían que estar? Llegó el momento, me parece a mí, de dar ese debate y ahí hay una coincidencia con lo que se expresa en esa carta. Sí, hay una cuestión también central que vos mencionabas, que menciona Cristina en la carta, que dice, bueno, son un gobierno que se tilda de neoliberal, pero fijan precios en la economía, ¿no? Fijan los salarios, fijan este techo del 3% que vos bien decías. Bueno, hay una disparidad muy grande ahí y ya viene siendo un techo muy bajo en lo que vienen ofreciendo cada vez que se reúnen a discutir esa paritaria. ¿Qué pasa con ese fenómeno en el cual los trabajadores son pobres? Porque ya ni siquiera tener un trabajo te hace alcanzar esa canasta básica de pobreza. Sí, con Milei hay un fenómeno nuevo, ¿no? En 9 meses de gobierno se aumentó drásticamente la pobreza, 8 millones de nuevos y nuevas pobres, y se duplicó la indigencia. Un fenómeno que es el empobrecimiento de los pobres. En este momento en la Argentina, los pobres son cada vez más pobres y bien refiere usted que muchas y muchos de ellos son trabajadores estatales que no perciben ingresos por encima de la canasta o la línea de pobreza en este momento. Por supuesto, a lo que hay que sumar lo que acaba de pasar con las jubiladas y con los jubilados. Yo soy de los que utiliza las palabras e intenta hacerlo milimétricamente o con precisión quirúrgica. Cuando se dice el aumento que algunos medios intentaron instalar del 3%, es mentira. ¿Cómo del 3%? Fue un 2% en septiembre y un 1% en octubre. Yo creo que muchos colegas suyos caen en la trampa o cobran. Por repetir como loros las cosas que el Poder Ejecutivo Nacional quieren que digan, porque se han cansado muchos colegas suyos de repetir como loros, que no sé cómo están las encuestas, el presidente Milei, la legitimidad que tiene, es mentira. Ya igual hablar de un 3% es una tomada de pelo. Absolutamente. Más allá, nadie puede discutir si es un aumento o no es un aumento, están hablando de un 3%, marginal, totalmente. Absolutamente, pero de todas maneras, yo creo que es ayudar porque fue del 1%, el escándalo tiene que ser mayor y ya son menos los convencidos de que va a haber luz al final del túnel. Ya yo creo que son
muy pocos los que creen en esta suerte que nos habían convencido a una enorme mayoría al principio que si hay sacrificio en el presente, vamos a lograr un bienestar futuro. En los empleados públicos, el 48%, casi la mitad, votó a Milei. Están todos arrepentidos. ¿Crees que el gobierno a través de su aparato represivo está logrando amedrentar o al menos ponerle paños fríos a un aumento de la conflictividad social? Dos cosas frente a eso. La primera, yo creo que el pueblo argentino está perdiendo el miedo. Si usted ve, al pueblo primero tenía temor de opinar en las redes, de emitir alguna opinión pública. Eso empieza a cambiar. El pueblo está perdiendo el miedo. Y lógicamente que en una Argentina donde no hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, para lo único que hay plata es para reprimir, porque si uno analiza, paralelamente baja el consumo, pero aumentan las partidas destinadas al Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, por supuesto que se intenta utilizar la represión para poder imponer un modelo en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados. Por lo tanto, por supuesto que se intenta utilizar el aparato represivo del Estado para reprimir, para disciplinar. Yo, en este punto, también hago un llamado sobre la ansiedad que muestran muchos. Si nosotros miramos desde que asumió este gobierno, yo no sé a cuántos gobiernos en tan solo 9 meses se le habrán hecho tantas medidas de fuerza como se le realizaron a este gobierno. Pero ¿qué sucede? Hay muchos que creen que la felicidad del pueblo o de los trabajadores va a llegar como fruto del mejor paro, de la mejor huelga que seamos capaces de hacer. Yo creo que no, que va a llegar como el resultado de la sumatoria de todas aquellas acciones que seamos capaces de llevar adelante. Y en ese caso recién estamos empezando. Vengo de una reunión, lo anuncio acá, hemos definido convocar a un plenario desde ATE en delegadas y delegados federal de todo el país, más de 1.500 delegadas y delegados, el lunes 23 para definir una medida de fuerza la última semana de este mes de septiembre, porque todos saben que vencen 65.000 contratos nuevamente en la administración pública y que el gobierno intentará llevar a cabo una nueva ola de despidos ilegales. ¿Y cómo se administran esas tensiones, no? Imagino de lo que venías diciendo, vos hablás de ansiedades, entonces pienso en aquellos que dicen, bueno, hay que hacer esto, hay que salir, hay que hacer un paro, digo, hay que hacer tal medida de fuerza. Vos como secretario general, ¿cómo se administran esto entre los deseos y los pedidos y las demandas y las acciones concretas? Yo nunca fui de administrar mucho. Tengo la mano acalambrada de firmar paros, protestas y todo tipo de medidas que las trabajadoras y los trabajadores quieran llevar adelante, porque creo que a este gobierno hay que seguir desgastándolo. El ejercicio del derecho de huelga es el único derecho, la huelga es el único derecho que a quien lo ejerce le permite causar un daño. ¿Qué es la huelga si no intenta hacer un daño al patrón, al empleador? Y a este gobierno hay que seguir dañándolo. Le queda poco. Digo todo esto porque seguramente van a decir destituyentes, golpistas, mientras que colegas suyos al presidente le permiten cualquier barbaridad. Son absolutamente permisivos con alguien que utiliza un lenguaje vulgar, violento todo el día y todos los días. Y sin embargo, cuando nosotros decimos hay que seguir desgastando al gobierno, enseguida comienzan algunos cuestionamientos. Yo soy de los que cree que, vio que algunos dicen, bueno, pero escúcheme, hicieron una medida, esto al gobierno no lo afecta. En algún caso del otro sindicato, eran pocos, no. Soy de los que cree que todo, ahí la gota va ahora dando la piedra. Y cada acción que se lleva adelante va desgastando al gobierno. ¿Vio cómo hay especialidades así? Yo tengo una cuñada que es médica, ginecóloga. Los abogados pueden ser distintas penalistas. Bueno, yo creo a esta altura de mi vida, hemos transitado mucho, con total humildad digo que en el sindicalismo también me parece que hay especialidades. La nuestra es desgastar a los gobiernos. No es al primero al que vamos a desgastar, a este de Milei, hasta que no esté.
Recién decías que lo veías al gobierno internamente en su momento más difícil, más complicado que está atravesando. ¿Y cómo ves a la oposición? ¿Ves una oposición que está organizada, que está firme para enfrentarse a esa debilidad, a esa inconsistencia que tiene el gobierno, que les falta organizarse, que hay sectores que se tienen que juntar, que tienen que charlar? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que a la oposición le va a costar encontrar un liderazgo claro hasta las elecciones de medio término del año que viene, Regina, hasta ahí. Y que no podemos aceptar tampoco aquello que nos proponen algunos diciendo, bueno, esta bronca hay que organizarla y canalizarla electoralmente hasta el 2025. Que alguien nos explique cómo hace para llegar hasta el 2025 con estos salarios y las jubilaciones. Que los salarios y las jubilaciones no alcancen pasó a ser la primera preocupación desplazando a la inflación, la segunda el crecimiento de la pobreza y la tercera el miedo a perder el empleo en la Argentina. No solo se están destruyendo miles de puestos de trabajo en el Estado todos los días, sino son decenas de miles de puestos de empleo que se destruyen en el sector privado. Continuando con su pregunta, como va a costar encontrar un liderazgo claro, somos los sindicatos en este tiempo los que estamos llamados a convertirnos en una verdadera oposición a este gobierno del presidente Milei. Ahora, en este contexto, puede ser que opere también un poco de bronca con lo que venía de antes, que fue esa bronca que llevó a Milei al gobierno. ¿Ves que persiste esa bronca con la dirigencia política, con los sindicatos, con las instituciones en general? Una cuestión más macro, digamos, de bronca contra las instituciones que llevó a que gane un outsider. Eso, ¿ves que ha menguado a partir de las consecuencias económicas del plan de Milei, o que sigue estando presente esa bronca, esa desilusión con la clase política en general, ese concepto sobre la casta, sobre los, creo que eran empresarios prebendarios, sindicalistas chorros, todo ese concepto que Milei levantó tanto durante su campaña? Sí, sin lugar a dudas hay un descreimiento sobre buena parte de la clase política, un descreimiento sobre el sindicalismo que tendremos que seguir abordando y una batalla cultural que tenemos que seguir dando. Ahora, yo soy de los que cree que manda el poder de la heladera. Sí. Salvo el núcleo absolutamente duro y consolidado del presidente, que no debe superar el 30%, el resto que puede acompañar eso es un voto anti, si se quiere, peronista, y yo creo que es ese el que está terminando de hacer prevalecer sus condiciones. Yo no creo que nadie, apelando a lo mismo que decía el presidente, que nadie se quiera morir de hambre porque es antiperonista. Acá la realidad mata cualquier tipo de relato, y lo que creo cuando digo el león está dejando de rugir es la sensación que tuve ayer con lo que pasó, que se apagaran todos los canales, los medios por los cuales estaba la cadena nacional. Es un dato elocuente de que el tiempo se le agota a este gobierno, el tiempo se le está terminando, y por supuesto ya se está perdiendo, la pérdida de respaldo de parte de la sociedad o el apoyo popular cae de manera abrupta. ¿Y qué pasa cuando se le agota? ¿Qué es lo que viene después de que se le agote el tiempo? Yo siempre digo, y acá voy a mostrar mi edad, no quiero ese juego que aparte nos decían, creo que nuestros padres, que al don pirulero cada cual a su juego. A mí déjenme en el mío. Sí. Yo soy secretario general de ATE. Sí. Los voy a enloquecer a paros, a movilizaciones y a cortes de ruta en todo el país. Si cada uno va haciendo lo que tiene que hacer, bueno, es probable que en algún momento nos encontremos y veamos cuál es la alternativa para tener un gobierno que vuelva a pensar en el pueblo. Yo digo, un gobierno tiene que ser un gobierno del pueblo. Pero tu rol llega hasta el paro, o sea, hasta los paros. No, después se verá. Hoy sí, claro. Yo estoy muy concentrado, me levanto todos los días muy temprano y me acuesto muy tarde para que ATE, sea uno de los sindicatos que no dude un minuto en saber cuál tiene que ser su misión en este tiempo, que es confrontar con este gobierno. ¿En serio usted quiere que nos sentemos que alguien piensa que nos sentemos a dialogar?
¿Usted cree que hay algún gremialista que tiene mandato para dialogar con esta gente hoy en la Argentina? Que las trabajadoras y los trabajadores que nos votaron a nosotros nos dicen, ¿por qué no te sentás con Milei? A ver cómo nos bajan derechos, nos congelan nuestros salarios, destruyen el Estado de ninguna manera. Sí. Nadie lo tiene. Y aparte, le digo, no es muy revolucionario andar presentando todos los días un amparo por ahí. Yo soy de lo que cree, está bien. La presentación judicial es un apoyo de la lucha. Pero si usted ve a algún gremialista que anda de la mano del abogado o la abogada todo el día, permítame decirle que no quiere o no se anima a luchar. Yo los entiendo, sí, a muchos. ¿Qué le pasa a los gobernadores, por ejemplo, a muchos? O a los diputados. ¿Los llamaron ratas? Sí. Tienen razón. Si los apretaron para bajarles el precio, los terminaron comprando a valor de ofertas. Pero además les salen re baratos porque ni siquiera cumplen con sus promesas. Ahí anda una neuquina todavía reclamando la embajada en Francia que, Bueno, los invitaron a un asado mañana. que Eso. le habían prometido. Un asado para sí. 87. El asado por Y lo un menos asado en este momento le digo que es una Privilegio. coima, es una coima más que la Baniel con otros años. Antes de despedirte, quería hacerte una consulta muy puntual, que es ¿cuál es hoy la situación de los trabajadores que ya fueron despedidos? Sí, en muchos casos la justicia, empiezan a haber resoluciones judiciales que obligan a la reincorporación, demostrando que siempre tuvimos razón. Fue muy, muy fuerte escuchar anoche al presidente hablar de 31.000 ñoquis, porque primero que no pudo demostrar en ningún caso que existía un ñoqui. Este sindicato ATE le exigió que presentara un listado con los ñoquis, no pudo hacerlo, por lo tanto se desvanece frente a la mirada de la sociedad la principal causal de despido que invocó el gobierno, que es la no prestación de servicios. Nosotros decimos, además, si quiere un ñoqui, ahora sí los puede encontrar. Pregúntele a Dorni y a su hermana en la Secretaría General, que ya son casi 500 los que están cobrando sueldos millonarios sin trabajar en el Estado Nacional, están en la vocería y en la Secretaría General. La lucha por la reincorporación de todas las trabajadoras y todos los trabajadores despedidos continúa, por supuesto, convocando en nuestro caso a un plenario federal de delegadas y delegados para que defina de qué manera le vamos a dar continuidad a nuestro plan de acción. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Quedas invitado cuando quieras. No, nosotros muy contentos de haber venido a este programa que, veíamos como tan importante. Ahora estuvimos acá. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos.